Todos decían que el caballo salvaje mataría a la chica en silla de ruedas. Y entonces sucedió esto. El sol del atardecer pintaba largas sombras sobre el centro ecuestre Miller mientras ella, Wheeler, de 17 años, maniobraba su silla de ruedas hacia la cerca. El olor terroso del heno y el cuero llenaba el aire, mezclándose con el inconfundible aroma de los establos de caballos. Sus brazos, fuertes por años de autosuficiencia, movían las ruedas suavemente sobre el camino de tierra compacta. «Cariño, no deberías estar aquí sola», gritó Marta, una de las mozas del establo, desde la sala de alimentación. «Sander ha estado particularmente agresivo hoy». Ella sonrió pero mantuvo sus ojos en el potrero donde el magnífico semental negro caminaba con energía inquieta. Sander, como lo habían llamado, había llegado hace 3 semanas después de ser capturado en las montañas. Con 17 manos de altura, con músculos ondulantes bajo su elegante pelaje de ébano, era el caballo más hermoso y peligroso que ella había visto nunca. «Estoy bien, Marta», respondió, con voz tranquila y firme, una confianza tranquila que se había convertido en su sello desde el accidente de hacía 10 años. Simplemente lo han incomprendido. La historia de Sander se había extendido como un reguero de pólvora por el pequeño pueblo de Pine Valley. 3 entrenadores habían intentado domarlo sin éxito, uno se fue con un brazo roto, otro con una conmoción cerebral. El ayuntamiento ya estaba debatiendo si era demasiado peligroso para rehabilitarlo, y la eutanasia era su sombría solución. Pero cuando ella miró los ojos salvajes y atormentados de Sander, no vio agresión. Vio miedo. Dolor. Un espejo de sus propias emociones en los meses posteriores al accidente automovilístico que le había robado a sus padres y la había confinado a una silla de ruedas. Mientras observaba, Sander dejó de caminar de repente y se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron a lo lejos y, por un momento fugaz, el mundo pareció quedarse en silencio. Sus orejas, normalmente hacia atrás por la ira, se movieron hacia adelante con curiosidad. «Así es», susurró ella, aunque sabía que él no podía oírla. «Te veo». «Ella Mary Wheeler». La voz aguda de Richard Davidson, el dueño del centro, rompió el momento. «Aléjate de esa valla ahora mismo». Richard, un hombre de 60 años con cabello gris acero y líneas de preocupación grabadas profundamente en su rostro, caminó hacia ella con una mezcla de preocupación y frustración. Había sido su tutor desde el accidente, asumiendo el papel cuando ninguna otra familia podía hacerlo. Su pasión por los caballos se había convertido en la salvación de ella en sus días más oscuros. «Y tío Richard», dijo, el término familiar a pesar de su falta de parentesco de sangre. «Lo he estado observando. No es lo que todos piensan». Richard suspiró cuando llegó a su lado. «Ella, sé que ves lo bueno en todo. Pero Sander es salvaje. Peligroso». El consejo podría tener razón esta vez. Se le apretó el pecho y, cuando habló, su voz tenía una intensidad que la sorprendió incluso a ella. «No. Dame una oportunidad con él. Por favor». «Absolutamente no», respondió Richard con firmeza. «Les prometí a tus padres que te mantendría a salvo. Y lo has hecho». Ella le agarró la mano, con un tono suave pero decidido. «Pero estar a salvo no significa nunca correr riesgos. Tú me enseñaste eso, ¿recuerdas cuando me dejaste volver a montar a caballo después del accidente?» Richard dudó, su mirada se desvió hacia Sander, que había vuelto a caminar de un lado a otro, pero todavía les lanzaba miradas frecuentes. «La exhibición es en 2 semanas», insistió ella. «Déjame trabajar con él hasta entonces. Si no puedo progresar, nunca más lo pediré». «Y 2 semanas no son suficientes para el entrenamiento tradicional», argumentó Richard. «No voy a entrenarlo», replicó ella. «Voy a hacerme su amiga». Richard se pasó una mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien. Después de una larga pausa, suspiró profundamente. 2 semanas, cedió, pero solo bajo condiciones estrictas. «No te acerques a ese potrero sin mí o Joe, y a la primera señal de peligro real, terminamos». «¿Trato hecho?» La radiante sonrisa de ella iluminó su rostro. «Trato hecho». Mientras regresaban al establo, ella podía sentir la mirada de Sander siguiéndola. Mañana marcaría el comienzo de algo extraordinario, podía sentirlo en sus huesos. Lo que no sabía era que este viaje no solo cambiaría su vida y la de Sander, sino que también tocaría los corazones de todos en Pine Valley y más allá. «Ella le está enseñando a confiar»,
respondió Richard simplemente. Pero seguramente hay métodos más convencionales. Los métodos convencionales fallaron, interrumpió Richard. 3 entrenadores experimentados ni siquiera pudieron acercarse a él. Pero mira. Vieron cómo Xander terminaba la manzana que ella había dejado en el poste de la cerca. Por primera vez, en lugar de retirarse después de comer, el semental se quedó junto a la cerca. Ella había dejado de leer, sus manos descansaban en su regazo mientras se sentaba tranquilamente, sus tranquilos ojos azules fijos en los de Xander. En ese momento, se produjo un intercambio tácito entre ellos, más profundo que las palabras. Ella lo ve, dijo Richard en voz baja, con la voz cargada de emoción. No como un ser salvaje que se puede romper, sino como un alma que necesita comprensión. Eso es algo que no se puede enseñar. La reportera garabateó furiosamente en su cuaderno. ¿Y qué pasa con la exhibición? Falta apenas una semana. El rostro de Richard se tensó, la preocupación se reflejaba en cada línea. Un paso a la vez. Por ahora, estamos agradecidos de que ya no esté tratando de derribar la cerca. Pero ella tenía planes más grandes de los que nadie imaginaba. Esa noche, mientras Richard la conducía a casa, ella finalmente reveló su visión. Quiero montarlo en la exhibición, anunció. Richard casi se desvió de la carretera. ¿Qué dices? No de manera tradicional, agregó rápidamente. He estado trabajando en un diseño para una silla de montar especial, algo que funcione con el arnés de mi silla de ruedas. Ya he hablado con el Dr. Peterson sobre eso. Ella, dijo Richard, con voz tensa, ni siquiera ha dejado que nadie lo toque todavía. Lo hará, dijo con tranquila certeza. Solo necesita saber que tiene una opción. Cuando entraron en el camino de entrada, Richard se volvió hacia ella, escrutando su rostro. La feroz determinación en sus ojos le recordó tanto a su padre que le dolió el pecho. ¿Por qué es esto tan importante para ti?, preguntó con dulzura. Ella miró fijamente la luz del sol que se desvanecía. Durante un largo momento, no habló. Luego, en voz baja, dijo, porque todos merecen una oportunidad de demostrar que están equivocados. Trueno. Yo. Todos a quienes alguna vez les han dicho que no pueden hacer algo. Richard sintió que se le cerraba la garganta. Tus padres estarían muy orgullosos de ti, ¿lo sabes? Ella sonrió, sus propios ojos brillando. Lo sé. Por eso tengo que intentarlo. La mañana siguiente trajo desafíos inesperados. Xander estaba agitado, caminando de un lado a otro junto a la cerca y resoplando ante cualquier cosa que se moviera. En lo alto, se acumulaban nubes oscuras, cargadas con la promesa de lluvia. El cielo tormentoso parecía reflejar el estado de ánimo inquieto del semental. Tal vez deberíamos saltarnos el día de hoy, sugirió Richard, mirando a Xander con cautela mientras sus cascos revolvían el suelo fangoso. Pero ella ya estaba colocando su silla de ruedas en su lugar habitual. No. Esto es importante. Él necesita saber que estaré aquí, pase lo que pase. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando ella abrió su libro. El paso de Xander se hizo más frenético, sus poderosos cascos levantaron salpicaduras de barro. Luego vino el trueno, trueno real. Un crujido ensordecedor partió el aire y el semental se encabritó, emitiendo un relincho aterrorizado que hizo que todos se apresuraran. Eso es todo, dijo Joe, dando un paso adelante. Te vamos a sacar de aquí. Espera. La voz de ella cortó la tormenta. Su libro quedó olvidado en su regazo mientras se concentraba por completo en Xander. Míralo. No está enojado. Tiene miedo. De hecho, el poderoso semental temblaba, sus ojos desorbitados por el miedo. Cada trueno lo hacía estremecerse, pero su mirada seguía volviéndose hacia ella como si buscara tranquilidad. Sin previo aviso, ella comenzó a cantar. Su voz clara y firme se elevó por encima de la tormenta. Una canción de cuna que su madre había usado una vez para consolarla durante las tormentas. Los oídos de Xander se giraron hacia ella. Su ritmo disminuyó. Increíble, susurró Marta desde el refugio del alero del establo. Mira eso. Mientras la tormenta continuaba, ella siguió cantando, su voz firme a pesar de la lluvia que la empapaba hasta los huesos. Xander se acercó a la cerca, atraído por la calma en medio del caos. Entonces, sucedió. El semental estiró su cuello sobre la cerca y,
por primera vez, tocó voluntariamente con su hocico la mano extendida de ella. Que nadie se mueva, susurró Richard. Pero la advertencia fue innecesaria. Todos los presentes sabían que estaban presenciando algo extraordinario. Ella siguió cantando, con la mano firme mientras Xander la exploraba. Su temblor disminuyó, su respiración se sincronizó con la de ella. Su conexión era tangible, incluso a través de la lluvia. Cerca, Sarah Mintz capturó el momento con su cámara, una chica empapada en una silla de ruedas, su rostro vuelto hacia un enorme semental negro, ambos ajenos a la tormenta que rugía a su alrededor. Cuando finalmente la lluvia paró, Xander no retrocedió. Se quedó junto a la cerca, permitiendo que ella le acariciara la nariz mientras Richard y Joe observaban en silencio atónito. Creo, dijo ella en voz baja, que es hora de probar la puerta. Richard abrió la boca para protestar, pero la mirada en sus ojos lo silenció. Reconoció la gravedad del momento, un avance que podría no volver a ocurrir nunca. Con sumo cuidado, Joe abrió la puerta del potrero. Ella entró en su silla de ruedas, sus movimientos tranquilos y deliberados. Las orejas de Xander se movieron hacia adelante, su postura alerta pero no temerosa. «Hola, guapo», murmuró ella, deteniéndose a unos pocos pies de distancia. «Gracias por confiar en mí». Lo que sucedió a continuación se convertiría en una leyenda en Pine Valley, una historia que se contaría durante generaciones. Xander se acercó a ella, moviendo su poderosa figura con sorprendente suavidad. Lentamente, bajó la cabeza y la colocó en su regazo, como un perro que busca consuelo. Las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia en el rostro de ella mientras le acariciaba el mechón de pelo. «Buen chico», susurró, con la voz temblorosa de emoción. «Vamos a ser increíbles juntos». A la mañana siguiente, la noticia se había extendido como un reguero de pólvora. El semental salvaje que había herido a 3 entrenadores había sido domado, no por la fuerza, sino por la tranquila determinación de una chica en una silla de ruedas. Aire. Pero para ella, esto era solo el comienzo. Esa noche, ella expuso sus planes para la exhibición. La silla especialmente diseñada había llegado, junto con un sistema de arnés diseñado para asegurarla de manera segura mientras le permitía a Xander la libertad de moverse naturalmente. «¿Realmente has pensado en esto?», dijo Richard, estudiando los diagramas. «Lo he hecho», respondió ella con confianza. «Pero necesitaré tu ayuda. Tenemos 5 días para acostumbrarlo al equipo y enseñarle a responder a mis señales». Richard miró a ella, ya no veía a la niña frágil y desconsolada que había acogido años atrás. En su lugar estaba una joven fuerte y decidida con una visión que lo dejó asombrado. «¿Qué necesitas que haga?». La sonrisa de ella iluminó la habitación. «Primero, necesitamos modificar la rampa de montaje». Los siguientes 5 días pasaron en un torbellino de actividad. La noticia se había extendido más allá de Pine Valley y los periodistas comenzaron a llegar al centro, ansiosos por ver a la niña que había domesticado al indomable. Richard trabajó incansablemente para mantener a raya a los medios, sabiendo que Xander necesitaba calma y consistencia. Ella pasó cada momento libre con el semental, presentándole el equipo con paciencia y cuidado. La silla especialmente diseñada, equipada con características de estabilidad adicionales y mecanismos de liberación rápida, se presentó primero como algo para que Xander explorara. «¿Ves?». «Nada de miedo», murmuró, dejando que Xander la observara mientras pasaba las manos sobre el cuero. «Así es como vamos a volar juntos». La parte más desafiante fue acostumbrar a Xander a la rampa de montaje modificada, una estructura esencial para que ella pudiera transferirse de manera segura desde su silla de ruedas a su espalda. Al principio, la rampa lo asustó, pero la paciencia de ella nunca vaciló. «¿Sabes lo que la gente no entiende sobre los caballos?», le dijo a Marta una tarde mientras Xander inspeccionaba cautelosamente la rampa por 100ª vez. «No tienen miedo de las cosas. Tienen miedo de lo que las cosas puedan hacerles. Al igual que las personas». En la mañana del 4.º día, intentaron montar por primera vez. Richard y Joe se quedaron allí, listos para ayudar, pero ella había sido firme. Xander necesitaba elegir participar. «Está bien, guapo», dijo, moviéndose en silla de ruedas hasta la parte superior de la rampa, a la altura de la espalda de Xander. «¿Qué dices si probamos algo nuevo?». Xander permaneció inmóvil, sus orejas girando hacia su voz. Con movimientos lentos y deliberados, ella comenzó la transferencia. En el momento en que tocó su espalda,
Xander se tensó, sus músculos se enroscaron como resortes. Tranquilo, lo tranquilizó, con voz firme. Te tengo. Entonces, algo notable sucedió. En lugar de asustarse, Xander giró la cabeza para mirarla, sus ojos oscuros llenos de una comprensión casi humana. Cambió su peso con cuidado, como para ayudarla a encontrar el equilibrio. Marta se secó una lágrima de la mejilla. «¿Podrías mirar eso?», susurró Joe. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro. El desafío final fue enseñarle a Xander a responder a los métodos de comunicación únicos de ella. Incapaz de usar sus piernas para las señales tradicionales de montar, desarrolló un sistema de comandos de voz y un ligero contacto con las riendas. Xander demostró ser un estudiante entusiasta, que parecía percibir las intenciones de ella incluso antes de que ella las expresara. La noche anterior a la exhibición, habían progresado hasta caminar e incluso trotar alrededor de la arena. La vista de ella sentada erguida y segura sobre la espalda de Xander, su silla de ruedas olvidada por la rampa, hizo llorar a los espectadores. Sarah Mitz, a quien se le concedió acceso exclusivo para documentar su viaje, capturó un momento tranquilo entre ellos. Ella se inclinó hacia adelante, sus brazos rodearon el cuello de Xander y le susurró suavemente. «¿Qué le estás diciendo?», preguntó Sarah. Ella se sentó, con los ojos brillantes. «Le voy a contar sobre mañana. Sobre cómo vamos a mostrarles a todos que ser diferente no significa ser menos». Esa noche, mientras Richard los conducía a casa, finalmente expresó la preocupación que lo había estado agobiando. «Ella, ¿qué pasa si algo sale mal mañana? Habrá multitudes, ruido. Los truenos han llegado muy lejos, pero siguen siendo impredecibles». Ella observó las estrellas emerger en el cielo que se oscurecía. Por un momento, se quedó en silencio. Luego se volvió hacia él, con voz firme. «¿Recuerdas lo que me dijiste después de mi primera lección de equitación? ¿Después del accidente? ¿Cuándo tenía miedo de caerme?» Richard sonrió al recordarlo. «Te dije que el coraje no consiste en no tener miedo. Se trata de no dejar que el miedo te detenga». «Exactamente», dijo ella, con su determinación inquebrantable. «Los truenos y yo ya no tenemos miedo de caernos. Estamos listos para volar». Cuando entraron en el camino de entrada, Richard notó que había luces encendidas en la casa. «¿Esperabas visitas?», preguntó. El rostro de ella se iluminó con una sonrisa. «De hecho, sí. Tengo una sorpresa para ti». Al abrir la puerta, encontraron la casa llena de actividad. El Dr. Peterson estaba allí con los ajustes finales para el arnés de montar de ella. Marta había traído suficiente comida para alimentar a un ejército. Pero la mayor sorpresa estaba cerca de la cocina, Tom Wheeler, el tío de ella de California. Ella no había visto desde antes del accidente. «Tío Tom», la voz de Richard se quebró por la emoción. «No podía perderme el gran día de mi sobrina», dijo Tom, dando un paso adelante para abrazar a la hija de su hermano. Cuando el artículo de Sarah llegó a California, supe que tenía que ir. Ella miró a los rostros reunidos, su familia, tanto de sangre como por elección, y sintió que se le hinchaba el corazón. «Gracias a todos por creer en nosotros». Al final de la tarde, Tom tomó a Richard a un lado. «Has hecho un trabajo increíble con ella, Rich. Mi hermano estaría orgulloso». Richard miró a ella, riendo con Marta, sus ojos brillando de emoción por el día siguiente. «Ella hizo todo el trabajo duro. Yo solo le di un lugar seguro para sanar». «A veces», dijo Tom en voz baja, «eso es todo lo que uno necesita». La mañana de la exhibición amaneció clara y fresca. A las 8 de la mañana, el estacionamiento del centro ecuestre Miller estaba repleto de autos y las gradas que rodeaban la arena principal estaban repletas de espectadores. Las camionetas de noticias se alineaban en la entrada, sus antenas parabólicas se extendían hacia el cielo como flores metálicas. Dentro del establo, ella estaba sentada con Xander. Las orejas del semental se movían nerviosamente ante los crecientes sonidos del exterior, pero sus ojos oscuros permanecían tranquilos, concentrados en ella. «Tal como practicamos», murmuró, pasando un cepillo sobre su brillante pelaje. «No es que lo necesites, ya eres el caballo más hermoso aquí». Richard apareció en la puerta del establo, luciendo elegante con su mejor traje. «Están listos para ti, cariño». «¿Estás segura de esto?». Ella asintió, su rostro sereno a pesar de las mariposas en su estómago.
Ambos lo estamos. El proceso de montaje se desarrolló sin problemas. Xander permaneció perfectamente quieto junto a la rampa mientras ella se trasladaba a su lomo. El sistema de silla y arnés especialmente diseñado, ahora familiar para ambos, brindó apoyo sin restringir el movimiento de Xander. Joe aseguró el último cinturón de seguridad mientras el silencio se apoderaba de la multitud. Damas y caballeros, la voz del locutor resonó en la arena, demos la bienvenida a nuestra presentación especial, ella, Wheeler y Xander. Cuando entraron a la arena, ella sintió que Xander se tensaba debajo de ella. La multitud era mucho más grande que cualquier otra con la que hubieran practicado, y los flashes de las cámaras brillaban como pequeños rayos. Pero entonces, Xander giró la cabeza ligeramente, sus grandes ojos inteligentes se encontraron con los de ella. Era como si le estuviera haciendo una pregunta. Siempre, susurró. La conexión entre ellos lo tranquilizó y su cuerpo se relajó. Su rutina comenzó de manera sencilla, una demostración a pie de su sistema de comunicación único. Xander respondió a las sutiles órdenes de ella con una gracia fluida, cada paso preciso y medido. La multitud observó en silencio atónito cómo el caballo y el jinete se movían como uno solo. Luego siguió la parte del trote. El ritmo de Xander se aceleró, sus movimientos suaves y controlados, perfectamente ajustados para mantener a ella segura. Dieron vueltas por la arena, ejecutando giros y transiciones que muchos habían creído imposibles para un jinete sin el uso de sus piernas. Entonces llegó el momento que dejó a todos sin aliento. Ella guió a Xander hasta el centro de la arena y desabrochó su arnés de seguridad. Los gritos de asombro resonaron entre la multitud. La confianza va en ambos sentidos, dijo ella, su voz se escuchó en la arena silenciosa. A veces, tienes que dejar de lado la seguridad para encontrar la libertad. Le dio a Xander la señal que habían practicado en secreto. El magnífico semental se encabritó, elevándose sobre sus patas traseras, sus patas delanteras se extendieron hacia el cielo. El público se preparó para el caos, pero en cambio, ella se movió con él, la fuerza de su parte superior del cuerpo y el equilibrio la mantenían perfectamente centrada. Juntos, eran una escultura viviente de confianza y compañerismo. Las cámaras destellaron salvajemente mientras la multitud estallaba en jadeos y aplausos. Xander aterrizó con gracia y ella le acarició el cuello. Las lágrimas corrieron por el rostro de Marta. Es como ver un milagro, le susurró a Joe. Pero su actuación no había terminado. Para el último movimiento, ella guió a Xander a un lento galope. Sus poderosas zancadas devoraban el suelo, su crin y cola ondeaban como seda negra a la luz del sol. El rostro de ella brillaba de pura alegría, su silla de ruedas olvidada por la rampa, su espíritu se elevaba con cada zancada. Cuando finalmente se detuvieron, el silencio permaneció en el aire durante un instante antes de que la multitud estallara en una ovación de pie. Xander, que alguna vez se habría asustado con tal ruido, se mantuvo erguido y orgulloso, con las orejas hacia adelante y la cabeza en alto. Richard se apresuró a ayudar a ella a desmontar, pero ella aún no estaba lista para dejar atrás a Xander. Inclinándose hacia adelante, envolvió sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo. El semental giró su enorme cabeza y le acarició la pierna, como si compartiera el triunfo del momento. Sarah Mix, secándose las lágrimas de los ojos, capturó el momento con su cámara. La fotografía ganaría más tarde prestigiosos premios y aparecería en las portadas de revistas de todo el mundo. Una niña que no podía caminar y un caballo que no podía ser domado. Demostrando que las limitaciones solo existen en la mente de quienes las aceptan. Cuando ella finalmente regresó a su casa. En silla de ruedas, rodeado de admiradores y periodistas, Richard notó algo extraordinario. Xander, en lugar de retirarse a su puesto como estaba previsto, la siguió entre la multitud. Se movió con cuidado, colocando su enorme cuerpo entre ella y los espectadores que la acosaban. La está protegiendo, observó Tom, con la voz cargada de emoción. No, corrigió Richard suavemente, observando cómo Xander bajaba la cabeza para descansar suavemente sobre el hombro de ella. Se están protegiendo mutuamente. En los meses posteriores a la exhibición, la historia de ella y Xander se volvió viral, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Llegaron cartas de usuarios de sillas de ruedas, entusiastas de los caballos y personas que superaban sus propios desafíos, todos conmovidos por el vínculo entre la chica y el semental. Una fresca mañana de otoño, mientras las hojas doradas bailaban por el potrero, ella recibió una visita que lo cambiaría todo. La doctora Sarah Bennett, directora del Centro Nacional de Equitación Terapéutica,
había viajado desde Colorado para conocerla. Lo que has logrado aquí es extraordinario, dijo el Dr. Bennett, mientras observaba a Xander seguir la silla de ruedas de ella por la arena, con sus pasos perfectamente sincronizados con los movimientos de ella. Instintivamente, su mano se acercó al hocico de Xander mientras él le daba un empujoncito en el hombro. ¿Has considerado compartir tus métodos con otros? Ella inclinó la cabeza, intrigada. ¿Qué quieres decir? Nos gustaría desarrollar un programa basado en tus técnicas. Hay muchas personas que podrían beneficiarse de este enfoque de la equitación adaptada. La idea rápidamente arraigó. Con el apoyo inquebrantable de Richard y la guía del Dr. Bennett, ella comenzó a desarrollar un plan de estudios. Convirtieron parte del Centro Ecuestre Miller en un centro de equitación terapéutica, con equipo especializado y personal capacitado. El primer estudiante llegó en primavera, Marcus, un niño de 12 años que había perdido las piernas en un accidente. Se sentó en su silla de ruedas, con el rostro pálido y tenso, mientras Xander se acercaba. «Es tan grande», susurró Marcus, con la voz temblorosa. Ella sonrió, recordando sus propios temores iniciales. «Sí, pero el tamaño no es lo que importa. Su corazón es lo que cuenta». «¿Quieres saber un secreto?». Marcus asintió vacilante. «Xander estaba más asustado que tú cuando llegó aquí por primera vez. A veces, los seres más grandes y fuertes son los que más miedo tienen. Pero el miedo no tiene por qué detenernos. Puede enseñarnos». Durante la siguiente hora, ella guió a Marcus a través de ejercicios de construcción de confianza. Al final de la sesión, el niño le estaba tendiendo una manzana a Xander, con el rostro radiante de satisfacción. «Mamá», llamó a su madre, que lo miraba entre lágrimas. «¿Lo viste? Él confía en mí». El programa creció rápidamente. Niños y adultos con discapacidades viajaron desde todo el país para aprender de ella y Xander. El semental, una vez salvaje e indómito, parecía percibir su nuevo rol, ajustando su comportamiento a las necesidades de cada jinete. Para algunos, era gentil y paciente. Para otros, ofrecía el desafío que necesitaban para crecer. Uno de los momentos más conmovedores se produjo durante la visita de un grupo de veteranos que se enfrentaban al trastorno de estrés postraumático. James, un soldado que apenas había hablado desde que regresó del despliegue, estaba de pie junto a la valla, con sus ojos atormentados fijos en Xander. «Él entiende», dijo ella en voz baja, moviéndose hacia James. «Él sabe lo que es estar atrapado por el miedo y los recuerdos». James se volvió hacia ella, su expresión se suavizó por primera vez. «¿Cómo lo ayudaste a superarlo?». «No lo hice», respondió ella con una sonrisa amable. «Se ayudó a sí mismo. Solo le mostré que no estaba solo». Ese día, James pasó una hora simplemente hablando con Xander. El semental permanecía perfectamente quieto como si estuviera escuchando. Cuando James finalmente se alejó, tenía lágrimas en las mejillas, pero sus hombros estaban más rectos. «Has creado algo mágico aquí», le dijo Richard a ella una noche mientras veían a Xander pastando al atardecer. «Tus padres estarían muy orgullosos». «Lo creamos», lo corrigió ella. «Tú, yo, Xander, todos los que creyeron cuando otros dudaron». Como si hubiera oído su nombre, Xander levantó la cabeza y se acercó. Presionó su hocico contra la mejilla de ella en su familiar gesto de afecto. «¿Sabes lo que he aprendido?», dijo ella, acariciando el rostro de Xander. «A veces, las peores cosas que nos pasan nos llevan a nuestro verdadero propósito. Mi accidente, el trauma de Xander, nos unieron para que pudiéramos ayudar a otros a encontrar su fuerza». Richard observó cómo Xander jugaba suavemente con el cabello de ella, haciéndola reír. El semental que alguna vez fue salvaje se había convertido en un gigante gentil, y la chica que alguna vez tuvo el corazón roto se había convertido en un faro de esperanza. «Tienes razón», dijo Richard en voz baja. «A veces, los mayores milagros vienen disfrazados de nuestros mayores desafíos». Cuando el sol se puso sobre Pine Valley, proyectando largas sombras sobre la arena, ella se dirigió en silla de ruedas a la rampa de montaje. Sin que se lo pidiera, Xander la siguió, posicionándose perfectamente a su lado. «¿Un paseo más?», preguntó. Richard sonrió, ayudándola a montar. «Un paseo más». Mientras caminaban bajo las estrellas, ella se sentó libre y confiada. Los dos se sentaron en la espalda de Xander y su silueta contra el cielo que se oscurecía se convirtió en un recordatorio. Las limitaciones solo existen donde termina la esperanza y comienzan los milagros.
Juntos, transformaron el miedo en fe, demostrando que la confianza y el amor pueden salvar cualquier brecha y que, a veces, las asociaciones más hermosas surgen de los comienzos más inesperados.